Continuando con el módulo de hombro, sigue el doctor Maximiliano Ranaleta con el tema lesiones de bíceps. Bueno, vamos a ver espero que anden los videos, vamos a ver una cantidad de videos. Es una charla eminentemente práctica esta y es bastante básica para aquellos que empiezan a hacer artroscopía. La verdad que el hombro es una estructura que hace mucho tiempo es estudiada en el hombro y todavía hoy se discute qué es lo que hace el bíceps, no en el brazo sino en el hombro, ¿no? Y básicamente se le atribuye una cantidad de... Tiene como un autoplay esto que no sé... Se le atribuye una cantidad de patologías que causan dolor y básicamente el bíceps es un productor muy frecuente de dolor. Los que quiero compartir con ustedes son las miradas endoscópicas, cómo lo vemos por artroscopía y cómo diagnosticamos esas lesiones en el hombro. No vamos a hablar tanto del tratamiento. Desde el punto de vista esquemático podemos dividir al tendón del bíceps en tres partes. La inserción en la glena, y ahí está todo el capítulo de lesiones de SLAP, que no vamos a hablar ahora, el trayecto y la salida de la corredera. Nosotros en general los manguitos rotadores los operamos en decúbito en silla de playa y es así como se ve un bíceps normal. Es una estructura blanca, nacarada, que tiene la salida obviamente en la glena y que va buscando salir del hombro a través de esta B corta que forman de un lado el supraespinoso, del lado derecho en este caso, y del otro lado el subescapular y la cincha medial, que es el ligamento coracomeral y el glenohumeral superior. Como ven, a ver, denme un segundo que no sé por qué tienen... A ver ahí. Ahí estamos mejor. El bíceps, a pesar de que uno lo ve, como yo les mostraba acá, blanco y nacarado, es una estructura parecida al ligamento cruzado anterior de la rodilla. Es intraarticular pero extrasinovial, ¿no? Es decir, a pesar que está dentro de la articulación, el bíceps nace fuera del hombro, nace fuera de la articulación, y a medida que en la gestación va avanzando la maduración del hombre, se va metiendo dentro de la articulación y, como ven en esta cosa que es esquemática, aparece primero fuera de la articulación y después termina dentro de la articulación, pero rodeado de un tejido que lo transforma en una estructura intraarticular pero extrasinovial. Déjenme mostrarle un par de imágenes más de lo que es un bíceps normal por artroscopía, y acá lo vemos en silla de playa, blanco nacarado, eso es el subescapular, acá adelante, y ese es el bíceps ahí arriba. Cuando está sano se ve muy parecido. En silla de playa, sobre todo la salida de ese subescapular, de ese bíceps, con respecto a la glena tiene más o menos 90 grados, y ese es un lindo dato para tener en cuenta, porque si no se respeta eso estás en problema. Y como yo les decía, es una estructura que es intraarticular, pero muchas veces tiene ese vestigio del pasaje de afuera de la articulación a adentro de la articulación. No es raro ver ese tipo de bridas. Normalmente no son patológicas esas cosas. Son estructuras que son resabios de ese pasaje de afuera adentro, y en muy pocos casos. Este es un trabajo interesante donde habla de la clasificación embriológica y explica un poco todas estas cosas que uno puede ver en la artroscopía. Nosotros vimos solamente una vez esto de manera patológica, que acá les muestro los videos. Era un paciente que tenía esto, que era una cincha que conectaba el bíceps con el manguito. Entonces lo que le pasaba a este paciente es que cuando levantaba el brazo, el bíceps no podía meterse dentro de la corredera en su movimiento normal, así que lo que tuvimos que hacer es hacerle
intentamos en realidad primero liberar la brida, no pudimos, entonces lo que hicimos fue una tenotomía y una tenodesis. Pero básicamente hay que entender que no es raro ver este tipo de adherencias entre el manguito o el intervalo de los rotadores y el bíceps. Un punto interesante es la salida de la corredera, y la volvemos a ver acá. Del lado izquierdo, en este caso, el subescapular con el ligamento glenumeral superior y el coracomeral que hacen la cincha medial del bíceps, y del lado externo el supraespinoso. Y este ángulo diedro condiciona un montón de lesiones del bíceps. Veámoslo acá a la izquierda, que tiene unos ligamentos más poderosos. Fíjense el subescapular ahí, acá, y esta es la cincha que les decía de glenumeral superior y coracomeral, y del otro lado el supraespinoso. Ese ángulo diedro es lo que disciplina al bíceps para que pueda salir. En momentos donde cualquiera de estas dos estructuras están lastimadas, el bíceps también se lastima. Y obviamente hay diferencias anatómicas, pero es constante. Esta estructura está ahí y está siempre ahí. Entonces, subescapular, la cincha medial y el bíceps del lado medial, y esto se repite del lado lateral, ya con el supraespinoso. Entonces, como podemos ver en la imagen de abajo, si vos tenés lastimado el lado medial, el bíceps también se lastima, y si tenés lastimado el lado lateral también. ¿Cómo esperamos ver nosotros estas lesiones por endoscopía? La resonancia es un gran elemento diagnóstico para que nos permitan presuponer cuando uno va a operar que el bíceps tiene algún problema. Este es un bíceps normal, lo vemos en la corredera. Acá arriba a la derecha la corredera está vacía y el bíceps está metido ahí en el medio del subescapular. Y en esta imagen el bíceps no está, el subescapular está roto y el bíceps está acá, pegado a la glena. Esto que vemos acá es la porción larga del bíceps. Entonces, otra vez, esto es lo que vemos nosotros cuando vemos un bíceps que está normal, que está dentro de la corredera, sale de donde tiene que salir, tiene ese ángulo de 90 grados más o menos cuando lo operamos en silla de playa, y termina buscando la corredera para escaparse de la articulación y meterse dentro de la corredera bicipital. Esta es una imagen del paciente de la izquierda. Veamos lo que es, en este caso, una ruptura del subescapular que tiene el bíceps metido ahí adentro, y cuando uno ve una artroscopía, lo que ve es esto: el ángulo ese de 90 grados está roto, es más agudo, y el bíceps se mete y diseca el subescapular, como lo ven acá en hoja de libro. Y se ve perfectamente lo de la resonancia en la artroscopía. Entonces, nosotros lo tomamos, lo sacamos, y ahí se ve mucho mejor la ruptura. Fíjense cómo en la imagen de abajo podemos ver claramente, una vez que seccionamos el bíceps, cómo queda la ruptura del subescapular. Es decir, el bíceps, cuando se rompe la cincha medial, se luxia hacia intraarticular y en un estadio intermedio queda atrapado dentro del subescapular. Esto es muy común de ver, muy común de ver. En casos extremos, el bíceps rompe, no sabes dónde está el huevo y la gallina, no sabes si se rompe primero el subescapular y el bíceps después se luxa, o si es el bíceps el que lastima el subescapular. De cualquiera de las dos maneras, fíjense en esta imagen. Acá se ve el bíceps, lo volvemos a ver, completamente luxado. Es esta estructura que está acá, que debería estar acá, sin embargo está acá luxado. Y en esta otra imagen de acá, fíjense cómo de a poquito lo vamos viendo el bíceps cada vez más cerca de la glena. Fíjense, una vez más la imagen de abajo, bien abajo está en la corredera, ya no es más corredera porque está el pectoral a esa altura, pero fíjense cómo ahí abajo se ve en su lugar, y a medida que nos vamos hacia la articulación se va medializando y aparece pegado a la glena. Esto se ve perfectamente en la artroscopía, ¿no? Entonces, acá tienen un ejemplo de un ángulo muy agudo entre el bíceps y la glena, y cuando uno tiene un ángulo muy agudo ahí es porque está roto el subescapular y el bíceps está luxado. Entonces, uno lo ve sano el bíceps y dice, che, no tiene ninguna lesión. Sí, está lesionado.
está inestable. Ahí tratamos de reducirlo. Esto es una maniobra que es compleja de hacerla y en ningún momento intentamos volver a repararlo en su lugar, es decir, reparar eso, porque si vos reparás el subescapular, el bíceps te está jugando en contra y te está poniendo en riesgo tu reparación, así que hay que cortarlo el bíceps. Los vemos una vez más esta imagen para que vean cómo el ángulo ese está, perdón, estoy medio cruzado hoy. El bíceps está con un ángulo muy cerrado y a pesar de que se ve bien y se ve sano, está enfermo, está luxado, ¿no? No es normal que esté tan pegado. Y ahora van a ver en algunas otras imágenes cómo el bíceps a veces es difícil darse cuenta que está. Eso es el labrum y el bíceps está ahí tan pegado al labrum que parece que fuera el labrum engrosado y no es el bíceps. Y cuando lo corres, ahí ves el subescapular detrás. Eso que se ve ahí transversal es el subescapular y lo que estaba pegado es el bíceps. Hay que tener cuidado porque en algunas situaciones particulares uno puede creer que el bíceps está luxado y no lo está, como es este caso que se ve un ángulo muy agudo y en un primer momento parecía el bíceps y en realidad es el ligamento glenumeral medio que es cordonal y el bíceps está ahí arriba, ¿lo ven? Arriba en hora 12 está saliendo el bíceps y lo que se ve ahí es un ligamento glenumeral cordonal. Fíjense, entonces, esto que yo les digo, una artroscopía con un bíceps que tiene un ángulo muy agudo con la glena, está muy pegado a la glena, como lo ven ahí, pero se ve bastante bien. Ahora, cuando uno lo toma y lo quiere reducir, empieza a darse cuenta que hay algo que ahí no anda bien. Entonces, lo que hacemos nosotros es cortarlo, el bíceps, y una vez que vos lo cortás y te lo sacás de encima y desaparece de tu cuadro de situación, porque el problema es que el bíceps te tapa todo lo que hay de ahí para adelante y no te deja ver qué está pasando con el subescapular. Fíjense cómo sacamos el bíceps y ahí vemos la ruptura del subescapular, la tomamos con el palpador y ahí es como un chicle, ¿no? Se está reduciendo el subescapular y se ve perfecto. Y esta es la imagen final del subescapular reparado, sin el bíceps. En la imagen de abajo a la derecha, donde ya el bíceps no está y el subescapular está reparado. Siempre que uno tenga una porción larga del bíceps que está inestable, va a encontrar el bíceps que está degenerativo, está roto. En la gran mayoría de los pacientes, cuando vos tenés el bíceps que está inestable, su estructura está dañada. A no ser que vos hagas la artroscopía en un momento relativamente agudo. Si el tipo se luxa el bíceps y rompe el subescapular y vos lo operás a los 10 días, probablemente no le diste tiempo a que la lesión de la estructura del bíceps se rompa. Como les decía yo, esa estructura blanca nacarada que está bañada en una película que parece de mármol muchas veces, cuando rosa y rosa y rosa se empieza a despulir. Entonces acá les muestro algunos ejemplos de esos bíceps luxados y esto es lo que uno ve cuando hace la artroscopía ahí. Entra, tiene ese ángulo agudo y después no ve nada porque el bíceps está tan deteriorado. Ven como que te cuesta, pero otra vez te lo sacás de encima, lo retraes y ves la ruptura del subescapular abajo. Quiere decir que siempre el primer gesto cuando uno encuentra en una artroscopía algo que no anda bien con el bíceps es cortarlo y después tomar la decisión si uno lo quiere fijar o no. Fíjense en este paciente, lo cortamos y ahí se aclara la artroscopía y se ve perfectamente la ruptura del subescapular que estaba abajo de eso. Acá hay otras imágenes de otros bíceps que fíjense, están completamente degenerativos, completamente rotos, y eso es porque la estructura está inestable. Ahora, si en vez de tomarlo acá, a este bíceps, de una manera tan tardía, uno lo pudiera tomar en un estadio previo, se daría cuenta que si la ruptura del subescapular es lo que prima, el bíceps va a estar roto desde ese lado, porque está inestable de ese lado, golpea con el subescapular y se rompe. Y si la ruptura es del supra muy anterior y el subescapular también, te pasa lo mismo, pero del otro lado, es decir, el bíceps a medial
se ve sano y al lateral se ve enfermo. Veamos algunos ejemplos de este tema. Esto abonaría la idea de que la inestabilidad es lo primero y que después se rompe el bíceps después. Primero se torna inestable porque sus estructuras... Pero fíjense, acá se ve cómo el bíceps a lateral está bien, a medial está roto y eso es una ruptura del subescapular. Entonces, no sé qué pasa con esto que se me pasa solo, pero... acá está bien a lateral y a medial está roto porque el subescapular está roto. ¿Sí? Del otro lado tenemos un ejemplo parecido. Fíjense, este es un paciente que tiene sano el subescapular, sano la cincha medial, sano el bíceps en el medio y como tiene una ruptura de manguito muy anterior que lo transforma en inestable, todo el bíceps de la cara lateral, de la cara que da al supraespinoso, está roto. Veamos en estos ejemplos que les doy. Operamos hace unos años un paciente que tenía una ruptura parcial articular del manguito rotador, es decir, tenía un flap del supra de la cara articular y cuando le hacemos la artroscopía le encontramos esto. El supraespinoso despulido, había perdido esa capa nacarada justo en el lugar donde estaba la ruptura del supraespinoso. Fíjense cómo ahí se ve la lesión y cómo esa lesión corta abruptamente acá. Y cuando le levantamos el brazo, cuando le hacemos la artroscopía al paciente, el bíceps se mete dentro de la articulación y ese flap lastima y va despuliendo el bíceps. Es decir, acá está bien claro que la lesión del supra es la que lo está lastimando al bíceps, ¿no? Fíjense en esta imagen acá abajo, por último, cómo se ve esto que les digo. Levantamos el brazo, esa lengüeta rosa y va despuliendo. Si uno lo agarra esto años más tarde va a encontrar una degeneración más grande del bíceps. Lo mismo nos pasó con este paciente que tenía algo parecido a lo que vimos recién, pero lo que le estaba produciendo esa lesión era la sutura previa que le habían hecho al paciente con unos arpones. No sé qué pasó con este video, bueno, no importa. No importa, este es el mismo ejemplo, es decir, el bíceps está roto ahí y lo que estamos viendo es que esos hilos son los que producían la lesión, así que hay lesiones del bíceps que son iatrogénicas. Lo que hicimos en este caso fue seccionar el bíceps y volver a reparar el manguito rotador, ¿no es cierto? En algunos momentos uno hace una artroscopía y llega tan tarde que ya el bíceps se seccionó. Hay un montón de artroscopías donde uno ve que el bíceps está cortado intraarticular, pero no tienen un signo de Popeye los pacientes, no tienen la deformidad en el brazo. Y eso es porque cuando las rupturas del bíceps son crónicas, no son tan agudas y el bíceps ha estado inestable, se ensancha mucho el bíceps y cuando se corta se autotenodeza. Es tan ancho intraarticular y lo verán cuando hacen cirugías a cielo abierto en prótesis, por ejemplo, que encuentran bíceps súper anchos. Eso tiene que ver con esto, con que cuando baja en la corredera se queda trabado. Y hay muchas veces que directamente no lo encontrás el bíceps, entrás a la articulación y no está, como en este caso. Y esa es una entidad per se. ¿Qué pasa cuando uno entra y no está? La primera de las alternativas es que no esté porque está cortado el bíceps, ¿no? Como pasa con cierta frecuencia. En estos videos les voy a mostrar otro ejemplo de un bíceps que no se ve. Ahora lo ponemos de costado y estamos ahí intentando entrar en la corredera y la verdad que se ve raro porque el bíceps no se ve intraarticular, tiene la corredera porque uno entra en la articulación y sin embargo, ven, no la puede perforar. Entonces, en este caso que el bíceps no estaba y no se veía, estamos en presencia de un bíceps que no terminó de bajar y se quedó extraarticular. Entonces el paciente tenía una lesión por inestabilidad y encontramos que el bíceps no estaba. ¿Cómo sabemos que este paciente tenía un bíceps que no había terminado de bajar? Básicamente porque en la resonancia estaba el bíceps ahí arriba, ¿no? Uno veía la resonancia y lo encontraba ahí.
Ahora, cuando buscaba los cortes acá, no encontraba la salida. Y eso es raro, pero aparecen. Son bíceps que están en la corredera, pero que no se pueden ver dentro de la articulación. Y también te puede pasar esto, que es que haya agenesia del bíceps, como este paciente. Uno iba a buscar arriba en el labrum y no tenía el bíceps, y cuando iba a buscar en la corredera, o sea, del otro lado en el húmero, no tenía corredera, estaba cerrada, ¿sí? ¿Y cómo es esto? La agenesia del bíceps es rara, pero también aparece, y es bastante simple de diagnosticar porque cuando uno va a la resonancia, como en este caso, el paciente no tiene corredera, no tiene bíceps, y como la función hacia el órgano, digamos, lo mismo que pasa en la displasia de cadera, que si no hay cabeza no se forma el acetábulo, en el hombro pasa lo mismo. Si no hay bíceps que esté horadando el húmero, tampoco hay corredera. Es importante tener en cuenta en la semiología que muchas veces uno puede ver el bíceps normal, intraarticular, como en este caso, pero cuando lo explora un poquito más en la corredera y lo trae, el bíceps está todo lastimado, como ven acá. Entonces, la artroscopía tiene una mirada parcial, no es que uno puede ver todo. Uno puede tomar el bíceps y tenemos algunas maniobras como para llevarlo dentro de la articulación, pero la clínica es mandatoria. Si el paciente tiene mucho dolor en la corredera, probablemente la artroscopía intraarticular no te alcance y necesites salir del hombro y abrir la corredera para poder investigar la parte distal del hombro. En este caso lo que hicimos fue otra vez una tenotomía y tenodesis. Les muestro acá para terminar un par de maniobras que usamos para intentar meter el bíceps dentro de la articulación para poder revisarlo, pero otra vez hay que tener en cuenta que la visión del bíceps es parcial cuando uno hace una artroscopía intraarticular. Bueno, en síntesis, el tendón del bíceps es una estructura que es causa muy frecuente de dolor. En nuestra práctica nosotros vemos un montón de lesiones de bíceps asociado a todo esto que les estuve mostrando, a inestabilidades primero y después degeneración de la estructura por ruptura del manguito y no tanto lesiones aisladas. Muchas gracias.